Buenas noches para todos, qué rico estar con ustedes en esta clase de Biblia. Hoy que estamos ya en esta semana, la segunda semana del tiempo de Adviento. Ayer celebrábamos la Inmaculada Concepción y una de las cosas más bellas es ese sí que la Virgen le dice al Señor y donde ese sí se desprende todo el proceso de salvación. Pero si uno pudiera entender por qué ella es tan importante en la vida de nosotros, en el suyo y en el mío, es que Dios a uno no le cuenta cómo van a ser las cosas, hermanos. Él le dice, confía y abandónate, y Él lo va llevando a uno. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros entender es no saber qué es lo que nos va a deparar de aquí en adelante producto de ese sí que cada uno de nosotros le decimos al Señor. Por eso, si ella pudiera hablarnos en esta noche de este miércoles, en este 9 de diciembre, ella nos diría, oiga, confíe, que siempre nos va a llevar por el lugar donde Él quiera llevarnos. Y aunque a veces no veamos las cosas, Él sí está actuando, algo está haciendo en la vida de nosotros. Y qué rico poder estar con ustedes y qué rico poder darnos la oportunidad de compartir este momento de reflexión. Que la Santísima Virgen María nos calme, que la Santísima Virgen María nos proteja y nos ayuda con su manto, que ese sí de ella desencadenó toda la acción misericordiosa de Dios, que ese sí de nosotros, cada día diciéndole al Señor que sí, Él sabrá cómo hace sus cosas. A ella le encomendamos esta reflexión de esta noche. Qué rico, ya estamos llegando al tiempo de la Navidad. Diciembre es un tiempo bonito, un tiempo de celebrar, un tiempo de compartir con mucho cuidado, porque de alguna manera la pandemia sigue y yo creo que podemos hacer actos de irresponsabilidad que nos puede costar a nosotros tal vez algo que no necesitamos vivir. Y ya ustedes han visto en las noticias cómo lentamente se van aclarando los caminos, cómo la vacuna va llegando. Entonces, que sea un diciembre bonito para compartir con los que están a nuestro alrededor, tal vez con el tapabocas, el distanciamiento social. Y no nos apresuremos, hermanos, ya falta poco para que podamos vivir otra realidad después, el próximo año 2021. Pero si no nos cuidamos ahora, tal vez esos pequeños permisos que nos permitimos en la vida son los que nos pueden costar más adelante muchos dolores de cabeza. Así la vida espiritual también tiene esos momentos en la vida donde uno tiene que reflexionar cuáles son los pequeños permisos o los grandes permisos que uno se presta en la vida tratando de encontrar, no sé, tal vez el amor, tal vez un poco más de tranquilidad. Y más adelante esos permisos terminan siéndole para nosotros un dolor de cabeza. Por eso que siempre sea la consigna el amor en nosotros, lo que nos lleve, el amor en nosotros, lo que nos indique por dónde va el camino. Y mucho cuidado, y se lo digo como una recomendación desde Monticello. Sé que es una Navidad atípica, pero no va a ser igual al año pasado, seguro que no. Y hagámosla diferente, o sea, la Navidad no son regalos, hermanos, la realidad no, la Navidad no son regalos. Uno, si no recibe un regalo, no ha vivido la Navidad. La Navidad es el nacimiento del Señor. Que sea eso lo más importante y tal vez compartir con las personas que amamos. Y más que un regalo, porque a veces la situación económica que a veces nos ha tocado vivir sea tan precaria, ¿qué tal un saludo, un perdóname, un perdón que podamos dar desde el corazón? Y yo creo que eso sería un regalo muy bonito para alguien, un perdonarme a mí mismo. Y hace posible que nuestra vida espiritual sea mucho más tranquila. Que sea una recomendación chiquita, porque yo siento que a la final cada uno toma las propias decisiones. Lo que sí es cierto es que si uno pudiera poner ciertos frenos en la vida y pudiera darse la oportunidad de manejar su vida de una manera diferente, tal vez uno no le tocaría llorar y volver otra vez en algún momento a hacer procesos de conversión donde uno pueda cerrar ciertas cosas que no debería haber abierto. Y es ahí donde uno le provoca a veces mirar hacia atrás y haber dicho que no en vez de sí o lo que sea. Y más en este camino de fe y más en este tiempo de pandemia. Los cristianos nos caracterizamos por la obediencia, y la obediencia no es solamente a Dios, sino que Dios habla a través de las autoridades. Espero que sea una recomendación, espero que nos cuidemos, pasemos una Navidad muy tranquila. Y de verdad, yo siempre he pensado que la Navidad no es ausencia de regalos, o si uno no tiene regalos, entonces no hay Navidad, o que la Navidad más bien es como un momento de mucho regalo. Pues sí, puede ser, pero yo creo que la Navidad es más como el nacimiento del Señor en nuestro corazón, y eso yo creo que es el mejor regalo.
Vamos a hablar de la misión de Pablo y de Bernabé. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice así. Había en la iglesia fundada de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Niger, Lucio el Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. A mí me da una risa porque Saulo, que era el de por acá, bajó por acá, y cuando la palabra de Dios empieza a nombrar quiénes son los que están en la iglesia de Antioquía, lo ponen al final. A mí me encanta eso, porque Dios lo pone siempre a uno al final, para que es ahí donde se dé cuenta que es la obra de Él y no la obra de nosotros. A Pablo le costó mucho eso, ¿saben? Pablo, un hombre muy inteligente, un hombre estudiado, un hombre que reflexionaba sobre la Escritura, y bajarlo del caballo no era solamente tumbarlo del caballo, sino tumbarlo del corazón. Y el Señor le dio unas buenas lecciones de humildad, que es ahí donde este hombre aprende a bajar la cabeza y aprende a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. A mí me da mucha alegría, mis hermanos, porque le dice, va a ser un vaso de elección. Y él se imagina que el vaso de elección va a ser pues al otro día, y le toca hacer todo el proceso interior de ir cambiando las cosas, porque es que a la final, cuando hablamos muy bonito de Dios, y todos nosotros somos especialistas en hablar de Dios, pero cuando Dios está aquí en el corazón, hermanos, es ahí donde lo usa a nosotros. Pero si Dios sigue estando aquí en la cabeza, no lo va a usar mucho en la vida de nosotros. Y créalo, que una de las cosas que Saulo entendió es que bajar a Dios de la cabeza al corazón no es un trabajo fácil, hermanos, es un trabajo de conversión, que es un tiempo de Adviento. Y Pablo entiende en este camino de fe que hacer ese traslado de Dios de la cabeza al corazón es un traslado personal, un traslado donde uno le va dando la autoridad de Dios en el corazón, donde uno llora muchas veces, donde uno se quebranta ante Dios, donde no depende de que usted se ponga un escapulario, yo me pongo un alba, no, eso no depende de eso. Cuando Dios está en el corazón, es ahí donde uno se da cuenta que ahí es donde lo llama Dios, porque si uno lo tiene aquí arriba, se vuelve muy especialista en hablar de Él, pero a la final Él no necesita que los instrumentos que Él use sean simplemente para resonar algo que pueda decir, sino que sea una cosa que nace del corazón. ¿Por qué? Porque lo decía yo, el Espíritu Santo, en la oración que hicimos el lunes, y es que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servirle. Y Saulo, que ya es Pablo, ahorita en Antioquía lo llaman, cambia ese nombre porque es que al servicio de Dios, cuando uno es herido, cuando uno ha sido el corazón herido y se ha transformado su vida en la misericordia de Dios, uno ya va entendiendo a los demás. Solo en el servicio del amor, solo en el servicio del amor. Los soldados heridos pueden servirle. Esa frase es una frase de batalla. Y a veces cuando uno tiene tanto a Dios en el corazón, uno no se da cuenta de las heridas que tiene, los errores que comete, la conversión que necesita. Y es ahí donde uno se va dando cuenta lentamente que cada vez que Dios está en el corazón de nosotros, Él va transformando nuestro ser. Y es ahí donde Dios va haciendo de nosotros unas personas nuevas en el servicio del amor. Solo los soldados heridos como Saulo, que fue herido por el amor de Dios, lo bajó de un caballo, lo tumbó de un caballo, le reorganizó las teorías, lo puso ante su presencia, lo humilló y de ahí lo levantó el día menos pensado, a la hora menos pensada, un hombre que aprendió a través de la humildad a pasar desapercibido, porque uno comete muchos errores normales en un camino de conversión. Y es ahí donde el Señor lo llama, en el momento en que menos espera, al servicio del amor. Y es ahí donde dice el Señor en su palabra, y déjeme, yo le vuelvo a decir, dice, para la obra a la que los he llamado. ¿Usted haciendo la obra de Dios? No, para nada. Usted y yo nos estamos sosteniendo en un camino de conversión, tal vez en mi casa, pero cuando uno le decía, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Él no le va a decir en el momento, sino que le va a decir cuando Él quiera una llamada, una invitación, tal vez ver esto, cualquier cosa. Él se vale de cualquier cosa, pero nunca
va a ser antes y nunca va a ser después de lo que Él quiera. Porque yo puedo pensar que ya estoy listo y no. O puedo pensar que no estoy listo y ya. ¿Por qué? Porque es que el que está listo es Dios. O sea, es el que decide sobre la vida de nosotros, es Dios. Y uno puede pensar, uy, me falta mucho tiempo y ser hoy. O creer que ya estoy listo y faltarle mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que entre más tiempo vaya uno creciendo en el camino de fe, más va entendiendo que a través de nuestras imperfecciones Dios va usándonos. Saulo no era que ya estuviera listo en cuanto que ya había entendido, no. No, porque qué pereza que Saulo haya entendido que el camino en la santidad era que ya era perfecto. Peor, se hubiera demorado más tiempo. Es entender que en medio de las miserias del ser humano, en medio de las vasijas de barro que somos nosotros, pero en medio de la gran capacidad que tenemos de llegar a ser más coherentes en medio de nuestras incoherencias, Dios nos va a usar. A mí me encanta entender eso. Pero ser conscientes en el corazón, no en la cabeza. Uno puede pensar, ya estoy listo. No, para nada, mis hermanos. Pero cuando uno menos espera, el que decide eso es Dios y uno dice, mira, era el momento y uno no sabía que era el momento. Lo importante es estar preparado todos los días, que sea Él el que haga la obra en nosotros. Mire lo que dice acá. La primera parte, cuando lo envían a la obra, es que se aparece el mago. El mago, que es una figura muy significativa. Ya después de Antioquía se van para Chipre. Ellos pues enviaron por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucias y de allí navegaron hasta Chipre. Ya llegaron a Chipre. Ya es la primera misión del Pablo. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Eleminas, pues éste quería decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor, te quedarás ciego y no verás al sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridades y tinieblas, y daba vuelta buscando quien lo llevase de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. A mí me encanta entender esto, hermanos, porque ya Saulo hace el primer milagrito. Dios a través de Saulo ya se llama Pablo, ahí fue donde le cambiaron el nombre. ¿Por qué le cambian el nombre, hermanos? Porque el nombre lo cambian a uno de acuerdo a la misión que Dios le tiene para uno. O sea, no es el nombre de nacimiento solamente, sino el nombre de lo que significa el nombre de batalla. O sea, ya el Señor llama a Saulo y lo nombra Pablo, y a partir de hoy lo empiezan a llamar Pablo, y Pablo va hasta Chipre, de Antioquía, y muestra el camino hasta Chipre, porque el Espíritu Santo lo manda ya a evangelizar, está en la sinagoga, hablándole a los judíos de la resurrección del Señor, ya con la autoridad de lo que significa que Dios lo use. Y aparece un mago, un hombre que apartaba, y ya Pablo, que ya se empieza a llamar Pablo, hace la primera acción de Dios, y es que lo deja ciego. Podemos entenderlo literalmente, y puede ser posible, hermanos, porque a veces uno le hace falta entender que Dios hace lo que quiere. Pero a mí lo que me interesa mucho es que cuando Pablo hace este primer signo en Chipre, ya lo hace con la autoridad de Jesús. A mí me encanta entender eso, hermanos. Ya me encanta. O sea, antes uno podía tener autoridad. Pablo tenía la autoridad de todo lo que significaba coger a los cristianos y encarcelarlos. ¿Se acuerdan? Cuando terminó la muerte de Esteban, y ya él tenía mucha autoridad moral, autoridad filosófica, autoridad religiosa, y tenía la autoridad para decidir quién vivía y quién no vivía. Ahora le cambiaron la función, que es la transformación de Dios, y es ahí donde uno se da cuenta que aunque tenga la misma autoridad, ya la autoridad viene del cielo, haber aceptado a Jesús en su corazón. Cuando uno tiene a Jesús en el corazón, hermanos, las dudas van saliendo de nosotros. O sea, una de las cosas más hermosas que quiero que me entiendan esta noche, hermanos,
es que cuando uno está caminando en el camino de transformación interior, uno sabe qué es blanco y qué es negro, si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso uno muchas veces le pide al Señor señales y signos, dame una señal, muéstrame una señal. Y eso es normal, eso no hace parte sino de nuestro crecimiento espiritual. Pero hay un momento donde uno ya tiene que tener la certeza de que lo que está viviendo y lo que está haciendo hace parte de la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Cuándo llega esa certeza? Esa certeza lo llega a uno porque lentamente uno va sintiendo que Él lo va acompañando. Es una cosa que uno lo va sintiendo. Ya no hace parte de que, Señor, es por este caminito, Él va sintiendo que lo va llevando. Pero ya no es como el niño que tiene que caerse y preguntarle al papá, sino como el que lo va llevando es a Él. Y lentamente eso que lo va llevando a Él va transformándose de tal manera que uno lo va sintiendo aquí en el corazón y uno tiene la autoridad de saber que Él está con nosotros. Ya la libertad de saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es en ese crecimiento espiritual, en ese pasito donde muchos de nosotros trastabillamos, porque es en ese pasito donde uno dice, ¿será que esto sí es de Dios o no es de Dios? Mire, hermanos, cuando uno habla de Dios desde la cabeza, seguramente lo que está haciendo no es de Él, porque lo está haciendo a través de una experiencia de fe. Por eso uno tiene que volver a la sencillez de la primera oportunidad, de esa primera llamada. ¿Por qué? Porque cuando uno se pierde en el camino, hermanos, termina siendo como el mago de la palabra de hoy. O sea, cuando uno habla de Dios desde la cabeza y no hay una experiencia real de Dios, uno puede pensar que Dios está bendiciéndole de todas las maneras posibles. Además, uno puede pensar que es de Dios. Además, Dios lo apoya. Pero hay una cosa que sí es cierta, hermanos, que cuando Dios no está en el corazón o uno se ha alejado del corazón por millones de razones, entre ellas los pequeños permisos que uno se ha permitido en la vida, pensando que hace parte del camino de fe para cada uno de nosotros y no es lo cierto, porque a veces nosotros somos muy folclóricos en hablar, pero a veces nos entendemos que lo único que tenemos que tener aquí en el corazón es su presencia y su amor, pero a veces nos alejamos de su presencia y su amor. Y es ahí donde nosotros manejamos a Dios como pensamos que manejarlo y tenemos autoridad pensando que sea y tal vez Él lo apoya a uno, tal vez por el amor que nos tiene para no hacernos quedar mal. Pero cuando uno realmente tiene a Dios en el corazón, es ahí donde uno dice, esto es de Dios, esto no es de Dios, porque es que de alguna manera ya no hace parte de una experiencia de reflexión interior de la mente para hacer un discernimiento mental producto de nuestro estudio solamente. Hace parte de nuestra experiencia personal con Dios, donde uno dice, esto no me conviene, esto no hace parte, o esto que está viviendo no hace parte. Y es ahí donde uno puede evangelizar a través del amor y la misericordia. Mire, una de las cosas más dolorosas es cuando usted tiene que evangelizar, y yo tengo que evangelizar a los que se creen en la verdad. A veces uno piensa que los sacerdotes, todos, tienen a Dios en su corazón. No, para nada, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Porque es que trabajamos en el culto, sí, somos animadores de una comunidad, pero cuando Dios está en el corazón, nosotros seguimos la voluntad de Dios, pero tenemos la certeza de lo que significa la voluntad de Dios, pero no solamente porque lo ve en el otro, sino porque lo ve en uno. Ahí está la clave. O sea, el peor problema que uno puede pasar es cuando uno se convierte en muy bueno para ayudar a los demás, pero muy malo para ayudarse a uno mismo. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Porque Dios a uno lo apoya incondicionalmente en todo lo que uno necesita, pero cuando la presencia y la voluntad y la misericordia de Dios en nuestro corazón es real, uno sabe que lo está viviendo a sí mismo. Por eso al servicio del amor, solo los verdaderos soldados pueden servirle. ¿Por qué? Los que están heridos. Porque si no hay herida y uno habla de lo que no ha vivido, seguramente todo lo que está diciendo es falso. Y uno podría ser un buen encantador de serpientes, pero cuando Dios sale del corazón, uno tiene la autoridad de saber que yo voy entendiendo la voluntad de Dios y le voy ayudando a los demás a entender la voluntad de Dios. Cuidadito, terminamos siendo como el mago, porque uno dice, ay padre, pero yo rezo el rosario todos los días, yo hago mis novenas, yo hago la Eucaristía virtual. Pero el problema no es ese, hermanos, el problema es que se nota en las actitudes, se nota en lo que yo voy transformando en mi vida, se nota en lo que yo voy creyendo en mi vida, pero lo hago como un acto de fe desde el corazón. Y se nota en la manera en cómo yo voy tratando a los demás, se nota en la manera como yo voy evangelizando con amor, se nota en la manera en que yo voy dejando lo que tiene que ver con la superstición, hermanos. Y uno va empezando a vivir una vida más tranquila, más sin tanta superstición, sin tanta cosa que a veces nos regala. Uno no puede hacer un sancocho en su vida espiritual. Uno tiene que definirse por dónde se va a meter. O sea, eso no puede decir que vamos a meter al mago también en el grupo de los que evangelizan. No, porque es que no es. A veces uno confunde muchas cosas pensando que todo cabe. No, todo no cabe, hermanos. Cuando uno se mete a hacer la voluntad de Dios, uno tiene que saber por dónde tengo que definir mi vida. Cuáles son las cosas que me tienen que definir y cuántas son las cosas que ya no me pueden definir. Ya son las cosas que uno tiene que dejar de ser tan esotérico. Tiene que dejarse tan predestinado a todo esto, hermanos.
Hay una cosa que los seres humanos tenemos que aprender a dejar, es que somos muy curiosos y queremos averiguar todo y queremos que todo nos hable de todo y meter todo en nuestra vida espiritual, pero no es cierto. O sea, la vida espiritual es una vida espiritual que yo tengo que crecer y yo tengo que alinearla siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ahí voy definiendo cuáles son las cosas que quiero vivir, cuáles son las cosas que no quiero vivir, con las cosas que me hacen daño y las cosas que no me hacen daño, que sean buenas. Porque tenga la seguridad, hermanos, que no es que uno tiene que ser puro, porque eso no existe, hermanos, y no puede uno pelear con los demás que piensan en otras cosas, porque eso tampoco es cierto. Pero hay una cosa que sí es cierta: cuando yo entiendo la voluntad de Dios, yo tengo que entender qué es lo que a mí me nutre en mi camino espiritual y qué no. Yo estoy hablando como Carmelita descalzo, y esto es una oportunidad para leernos desde iglesia, pero existen millones de espiritualidades, millones de corrientes. Uno escucha una cosa y dice, esto me puede servir, o no es el momento, ya lo viví y ya me doy cuenta que ya lo viví. Pero no todo sirve para todo, porque como dice Santa Teresita del Niño Jesús, es que yo tengo un caminito espiritual. O sea, yo empecé desde una experiencia de Dios y hago mi camino espiritual, que es el camino de Santa Teresita. Pero si yo trato de caminar el camino de Santa Teresita, me voy a enloquecer, porque es un camino único, es el camino de ella. Entonces lo que tengo que hacer yo en mi vida es entender que lo que ella caminó, lo caminó ella, pero mi camino espiritual, por donde yo me meto en este camino de fe, veo de la espiritualidad de algunas cosas que ella vivió para afianzar mi camino espiritual. Yo no puedo vivir el camino de ella. Yo no puedo leer a Santa Teresa para hacer el camino de Santa Teresa, porque es imposible, ella lo hizo solo. Mi camino espiritual me nutre de los místicos del Carmelo, pero es para yo caminar el camino que Dios tiene designado para mí, no es al revés. Yo no puedo decir, voy a leer a San Juan de la Cruz para meterme por el camino de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo vivió él solo, fue un llamado de él solo, fue una experiencia sola de él. Y lo que escribe aporta una espiritualidad única en la Iglesia Católica para todos los tiempos, por eso es doctor de la Iglesia, pero no significa que usted tenga que caminar el camino de San Juan de la Cruz, eso lo hizo solo. Lo que sí es cierto es que si yo no tengo un camino de fe, es ahí donde yo me pego a vivir las vidas de otros hermanos. Por muy santo que sea Santa Teresita, yo tengo que empezar a saber para dónde va mi vida y aprender a caminar ahí. Yo ya voy alimentando mi vida espiritual de las espiritualidades del Carmelo. Entonces yo digo, oiga, yo soy sacerdote carmelita descalzo, yo tengo que saber, de acuerdo a lo que he orado, a la experiencia personal con Dios, para dónde va mi vida. Y de ahí yo voy nutriendo mi camino espiritual con toda la lectura de los místicos para que yo pueda crecer espiritualmente y caminar el camino de la fe. Pero si yo no tengo un camino definido, si yo no sé para dónde va mi vida espiritual, yo me meto como el camino de Santa Teresita, me voy a enloquecer, porque es que ella es santa y lo vivió ella como su experiencia personal con Dios. Y la experiencia personal con Dios jamás se repite, hermanos. Cuando yo leo a Pablo, yo digo, yo tengo que hacer como Pablo. No, Pablo fue Pablo, o sea, es un referente para entender qué es lo que yo tengo que vivir hoy. Pero no significa que yo tengo que vivir como él lo vivió, eso es su camino de fe. Cuando yo lo empiezo a entender así, yo tengo que sentarme hoy en Navidad y decirle, bueno, Señor, ¿por dónde querés que vayamos? Y es ahí donde uno se da cuenta que hay ciertas cosas que puedo ayudarme de la lectura, que nutre mi vida espiritual. Y tal vez lo que está mostrándonos el Señor es, oiga, yo estoy viviendo mi camino espiritual. De Pablo voy entendiendo eso, de Santa Teresita voy entendiendo eso y voy metiendo sus elementos para crecer en mi camino espiritual. Pero si yo no camino el camino espiritual y yo no sé para dónde voy en mi vida, termino haciendo un cóctel, y es que un día voy a pensar, otro día voy a pensar, otro día voy a sentir, y otro día saco una frase de Santa Teresa y pienso que por ahí es el camino. Y te resulta que el camino tengo que definirlo yo solito con Dios. Pregúntale, oye, ¿tú qué quieres de mí? No depende del lugar, no. El lugar es donde Él lo va a llevar, pero lo va a llevar a trabajar para Él, o en o donde sea, pero no es que yo tengo que entender mi camino espiritual porque me voy a otro lugar, no, porque es que la única manera de entender mi camino de fe es estar ante la presencia de Él, ahí donde usted está. Padre, es que yo no voy al sagrario, Él está ahí, y necesitas ir al sagrario, te pones el tapabocas y vas a tu iglesia. Y a veces uno se pone a pensar, mis queridos amigos, que a los seres humanos nos queda más fácil escuchar una cosa de estas. Y decir, yo quiero aprender a leer la Biblia. ¿Para qué la va a hacer, mi hermano? Ya aprendió dónde va su camino. Ya el Señor le fue definiendo a través de la conversión personal, a través de esas seducciones del Señor. Oiga, yo creo que mi camino espiritual es por acá. ¿Listo? Si es por ahí, todo le va a ayudar a hacerlo.
Por decirte algo, tú me estás escuchando en tu casa y no sé, y me estás oyendo y dices, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo siento que puedo ayudar en una parroquia y ayudar en un grupo pastoral, me siento como trabajando como por ayudar a toda la gente más pobre, por decirte algo, y estás en tu casa viendo esta predicación en tu gran televisor de casa, en la de la sala, y yo me pongo a pensar, ole Señor, cuando el Padre termina de hablar, yo me siento de tu presencia, y Señor, sí, pero necesito entender mi camino espiritual para llegar allá, que cuando esté trabajando allá, lo esté trabajando como hace parte de mi camino espiritual. El camino espiritual hace parte de estar con Él. Pero si yo no sé para dónde va mi vida, hermanos, si yo no sé, cualquier cosa que se me presente va a ser una opción. O sea, te están llamando porque quieres que trabaje, estamos haciendo un grupo de misión para ir a trabajar a, no sé, al África, a Kenia. Y entonces dice, esto es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, hermanos. Eso es un camino espiritual, no puede ser por ahí. Si antes usted no decide qué quiere y el Señor le va mostrando para dónde va su vida espiritual, nunca le va a llegar la oportunidad de trabajar a Kenia porque va a buscar de Kenia lo que usted no tiene que buscar, la respuesta que tiene que encontrar es frente al sagrario, frente a su momento de oración. Porque es allá donde se va a proyectar su vida espiritual. Pero si usted no es capaz, mire, yo tengo una personalidad muy bonita, o sea, mi manera de ser, Dios me va definiendo cada día más y me voy conociendo porque eso es un acto de amor. Yo estoy convencido que mi vida de clausura no existe, o sea, yo no sirvo para estar enclausurado, o sea, ¿para qué voy a hacer eso si no lo tengo como una vocación? Pero entonces yo me pongo a pensar, supongamos que estoy en Monticello en clausura, entonces tengo que pensar, quiero trabajar no, aquí es donde tengo que definir mi vida y entender qué es lo que Dios quiere para mí y empezar a trabajar en eso como donde yo voy a ir o lo que voy a hacer, sea lo que sea manifestación de mi camino de fe para poder ayudar a las demás personas. Mis hermanos, nunca podemos caminar el camino de otros. Nunca, jamás podemos caminar el camino de los demás. Jamás yo puedo pensar que Dios me está llamando a caminar un camino que está caminando otros. No, mi camino se basa en lo que otros han aprendido para yo aprender a crecer en el mío. La pregunta es usted qué va a hacer en la vida espiritual. Porque es que si mi camino definido es tener hijos como Susanita, tener una familia como Susanita la de Mafalda, pues ya la tiene y chao. Pero si tu camino espiritual es la conversión de tu casa, es la conversión de tu vida, entonces empecemos a mirar si ese es el proyecto de Dios para ti. Y si el proyecto de Dios es eso, entonces trabajas para cambiar tu vida y anútate de todo lo que es la espiritualidad del Carmelo para que tu vida espiritual crezca, para que logres la conversión tuya y la conversión de tu casa. Si el proyecto de Dios para mi padre, yo siento que mi camino espiritual es que yo pueda casarme y crear una familia en el camino de fe, pues ese es tu proyecto, aliméntate de todo lo que tengas que alimentar, pero no te falles del proyecto que ya lo definiste ante la presencia de Dios. Pero si no lo sabes, es como cuando uno le dispara cualquier cosa con una pistola de perdigones, ¿a quién le pega? Creo que ahí nos vamos a perder un poco. Por eso, antes de seguir adelante, Pablo peleó con el mago y lo dejó ciego, porque Pablo sabía qué quería en su vida. Si Pablo no hubiera sabido lo que quería en su vida, en la intimidad con Dios en ese tiempo en Tarso, seguramente hasta el mago le hubiera servido para poder hacer lo que ni siquiera sabía que iba a hacer. Cuando está en este camino de fe, hermanos, en la intimidad con Dios, usted y yo tenemos que pensar para dónde va nuestra vida. Y así todavía no lo sepamos hacer, porque pues todavía no se prestan las condiciones. Qué rico que todo lo que hagamos sea crecer para apuntar a lo que Dios quiere de nosotros, en cuanto que el camino de fe se va perfilando para él. Si tu vida se va perfilando para hacer un momento de clausura, trabaja en eso espiritualmente. Si eres que quieres construir algo al servicio de la iglesia y de Dios y no tienes cómo, trabaja espiritualmente. Ya Dios te dará la manera como es. Y si no lo tienes claro, pregúntele a Él en la intimidad, que a veces nos toca estar más tiempo con Él para entender su voluntad y menos tiempo con la gente cuando tengamos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¡Feliz Navidad! Cuidémonos, hombre. Tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. La pandemia no ha acabado, mis hermanos. La Navidad no son regalos. Y si no hay regalo, no hay Navidad. Mentiras. La Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Familia, Dios los bendiga. Muchas gracias.